Hola, yo soy Mai. Y yo soy Aleja. Y bienvenidos a nuestro podcast Vivir con gatos. By Gatito Orión. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial y muy esperado, y yo sé que muy pedido por muchos de ustedes, que es sobre el duelo animal. Yo sé que ya antes les habíamos contado nuestra experiencia sobre cómo fue perder a Orión, pero nunca lo habíamos hecho con una profesional en el tema, y el día de hoy tenemos a una invitada que de verdad nos llena el corazón de orgullo que esté aquí con nosotras. Su nombre es Laura Vidal. Ella es una terapeuta española que está especializada en el duelo animal. Bueno, hoy, como ven, estamos en un set diferente porque pues normalmente lo hacemos en la Gatoría, en el Teatro Orión, pero hoy, debido a que pues nuestra invitada está en otro continente, entonces la diferencia horaria no nos permitía estar en el espacio del Teatro Orión, así que hoy lo hacemos desde nuestra casa. Así que discúlpenos si de pronto la logística es diferente, el audio, el video, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Sí, bueno, ya volviendo al tema de nuestra invitada, queremos presentarles a la autora de 4 libros increíbles, de los cuales hemos tenido el placer de leer 2. Laura, bienvenida a nuestro podcast y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a vosotras. Bueno, es un honor para mí estar aquí. Es un honor que hayamos hecho todos estos cambios para que me fuera posible participar en el podcast, así que estoy súper feliz. Bueno, nosotras también estamos aquí muy felices por tenerte. Me gustaría empezar este episodio contándote cómo te conocimos o cómo llegamos a tus libros. Me parece que es lo esencial para que la gente tenga un contexto de todo. Lo primero es que en enero perdimos a nuestro compañero animal, Astro. Él era literalmente el amor de nuestra casa. Era el gato más dulce. Él llegó a ser un gato arcoíris, que lo llamamos así pues porque llegó después de un duelo también de nuestro primer gatito. Él y su hermana fueron gatos arcoíris, lo perdimos a él y fue de una forma muy inesperada, muy difícil, porque no estábamos en casa, fue repentino, no lo imaginábamos, y eso como que me dolió muchísimo, nos dolió muchísimo a las dos lo vivimos de una forma completamente diferente, y ahorita vamos a hablar de eso como más a profundidad, pero para ponerte en contexto, como que en mi círculo de amigos siempre ha sido como de personas locas de los gatos, y una de esas amigas habló conmigo y me vio como en esa etapa en la que tenía demasiada rabia con el mundo, incluso con Astro mismo, por haberse ido así, y era como cero saludable para poder continuar con el duelo. Entonces me dijo: te recomiendo este libro, que era Espérame en el arco iris. Yo sé que te va a ayudar mucho a entender lo que estás sintiendo, y como que fue increíble. Lo buscamos, pero no lo encontramos en librerías aquí en Colombia. Y bueno, encontré la forma de leerlo. Lo sentí más bien como una introducción al duelo animal. Explicó muchas cosas que para mí tal vez era difícil poner en palabras. Y después de eso yo dije: necesito más, me quedé corta. Y luego encontré este libro que tenemos aquí, que es Cuando ya no estás. Este libro lo esperamos como por casi un mes para que llegara desde España, y cuando lo tuvimos en nuestras manos fue como una curita para el corazón, para poder entender ese sentimiento de culpa que estábamos pasando. Actualmente no hemos terminado de leer, tenemos que confesarlo, porque hemos estado leyendo como cada etapa que vamos viviendo y haciendo los ejercicios que has puesto en el libro. Y pues nada, eso es como el contexto de cómo te conocimos, y queremos como enfocar este episodio en eso, en cómo tus libros nos han ayudado y nos han hecho entender que todo esto que hemos estado viviendo ha sido completamente normal, y como que también este tema del duelo animal es un tema que no se habla mucho, que bueno, ahora en este momento con el tema de las redes sociales se está empezando a visibilizar un poco más, pero siento que aún le falta mucho, porque incluso en mi círculo de amigas locas de los gatos aún uno encuentra esos comentarios de:
ya no lo llores más porque no lo vas a dejar descansar, etcétera. Entonces, no sé si tú tienes algo por decirnos, si Aleja, pero bueno, eso fue como, perdón, yo hablo mucho, la introducción a no te preocupes. Cómo te conocimos, cómo llegamos a ti, a tus libros y cómo nos pudimos empezar a sentir más comprendidas. Bueno, te agradezco un montón que me hayas compartido eso y sí, total, de acuerdo, como has dicho, para mí Espérame en el arcoíris es una introducción, o sea, te ayuda mucho a situarte en el duelo, a saber lo que es y qué emociones vas a sentir. Y aparte de que el duelo animal sea un tabú, yo creo que el duelo en general es un tabú. Por lo menos aquí en España no se habla de duelo, no se aprende sobre duelo porque es algo que tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas, incluso con la mejor de las intenciones, te dicen cosas que en realidad, más que ayudarte, te entorpecen, ¿no? Es algo que yo he oído mucho, ¿no? Lo que te comentaron a ti de, es que si lloras no me vas a dejar descansar. Y eso te lleva a dos cosas. Primero, el dolor va a seguir y lo vas a tener que seguir llorando. Y segundo, te va a hacer sentir culpable incluso de llorar. O sea, nos tenemos que dar cuenta que el duelo es natural, las emociones que vienen en el duelo son normales y que nos tenemos que dar permiso para sentirlas, independientemente de que nuestro animal siga su camino, su alma continúe, porque tampoco somos tan poderosos como para retener a nadie simplemente por llorar, ¿no? Pero sí que es muy importante entender, por ejemplo, que hay una etapa que es la de la rabia, porque a veces creemos que el duelo es solo estar triste y llorar, y el duelo al final es mucho más que eso, son un montón de emociones, un montón de cosas que se remueven por dentro. Y la etapa de la rabia es muy curioso porque mucha gente me escribe asustada, o sea, asustada de verdad, diciendo, mira Laura, es que estoy enfadada, es que me siento como que fuera otra persona, con una rabia dentro, no un rencor o contesto mal a la gente. Y claro, siento que esta no soy yo y estoy asustada porque no me reconozco. Y cuando tú le dices a una persona, mira, es que hay una etapa en el duelo que es la rabia y es normal sentirte así, ya simplemente con eso, esa persona es como que descansa, como que dice, vale, no me estoy volviendo loca, no me está dando un brote psicótico ni nada, ¿no? Esto es normal. Por eso, Espérame en el arcoíris, que como muy bien has dicho es una introducción, al final yo creo que debería ser un libro no solo para las personas que están en duelo, sino para el alrededor, para los amigos, para la familia, ¿no? Un libro que cualquiera podría leer y decir, bueno, pues cuando llegue el momento del duelo, que al final el duelo animal para muchas cosas es como cualquier otro duelo, pues cuando llegue ese momento voy a saber qué decir y voy a saber cómo acompañar también a las personas, ¿no? Que quiero. Totalmente. Creo que incluso nosotras mismas, después de haber pasado por el duelo, también alguna vez hemos cometido algún error de no saber qué decir y pues tal vez en este momento no lo recuerdo, pero inconscientemente tal vez haber dicho algo así como no te preocupes, podrás darle hogar a otro peludo, etcétera, etcétera. Sí, incluso entre nosotras, o sea, ajá. Cuando falleció Astro, a la que pues nos dio igual de duro a ambas, pero siento que May es más de expresar sus emociones, yo soy más de retenerlas, entonces sentía como que, sí, a veces era como, la emoción era tan fuerte que yo también como que invalidaba sus emociones. Y después de leer tu libro, sin duda fue como, qué mal estaba. Todo lo que hicimos estaba mal. Bueno, no todo, porque por lo menos expresábamos, o bueno, yo, porque Aleja desde su experiencia no pudo hacerlo, pero anoche, justo antes de pensar en qué íbamos a hablar y todo esto en el episodio, nos pusimos a reflexionar y dijimos, muchas de esas cosas que nosotras pensamos las traemos desde la niñez, desde cómo nuestros padres nos han como enseñado a amar a los animales o a vivir el duelo. Por ejemplo, Aleja no había vivido un duelo animal antes de nuestro primer gato, que fue Orión, y fue muy difícil para nosotras. Igual fue un duelo diferente a este, porque el duelo de Orión, él tuvo como 2 meses de enfermedad muy pesada, en donde tuvimos el tiempo de despedirnos, como de hacer todo lo que estaba en nuestras manos y hasta lo que no, para poder ayudarlo. Y al final sentíamos como eso, de que ya estábamos listas para dejarlo ir. Incluso nosotras le decíamos, porque al otro día le iban a poner la eutanasia, y le decíamos,
gordo, por favor, vete tú solito aquí en la casa, estás con nosotras en tu lugar, por favor, vete. Y en nuestros brazos se fue sin necesidad de ponerle la eutanasia, y para mí eso fue algo hermoso. O sea que lo vivimos de una forma diferente, porque siento que el duelo lo vivimos mientras estaba en la enfermedad. Ahora, lo de Astro fue repentino, no estábamos en casa, estábamos de viaje y literalmente, bueno, te voy a contar como un resumen de lo que pasó con Astro. Nosotras nos fuimos de viaje y es muy curioso porque este viaje lo llevábamos planeando hacía 2 años y nunca salimos las dos juntas. Siempre es como una o la otra, porque la otra se debe quedar con nuestros gatos. Y justo esa vez decidimos salir las dos, los dejamos con una niñera. La niñera la conocemos de casi toda la vida que hemos tenido con gatos. Bueno, tampoco es tanto tiempo, pero sí son varios años. Y nuestro gatito, antes de que nos fuéramos, pues tenía como un dolor en la columna o en las patitas, como en su cadera. Y no parecía nada grave, incluso la vete nos dijo, se pueden ir tranquilas, no podemos hacer nada en estos días que ustedes van a estar fuera, porque eran 5 días, así que le vamos a poner medicamentos para el dolor, y cuando ustedes regresen ya tendrá la cita con el especialista y veremos qué hacer. No era nada grave. Pues ¿qué pasó? En esos 5 días descubrieron que tenía un tumor en el páncreas y tenía diabetes, y se desestabilizó su cuerpo al 100%, y el día que viajábamos de regreso no alcanzamos a llegar. Entonces fue como, qué injusta la vida, qué injusto todo. Y sí, fue como que ahí empezó el sentimiento de rabia. Respiro un momento, porque yo me prometí que no iba a llorar. Pero bueno, el caso es que... Tranquila, que ya sabemos que llorar no es malo. O sea, podemos llorar si nos apetece o lo necesitamos. Sí. Yo tengo aquí mi papel para llorar preparado, sí. Por si acaso. Sí, solo que también he aprendido con tus libros que aunque nos cause tristeza o nostalgia, recordar eso, pues es como más bonito recordar todo lo bueno y quedarnos con el amor. Entonces por eso intento como que siempre sea más fuerte el amor. En fin, ¿qué estaba diciendo? Pues que injusta la vida. Bueno, sí. Entonces como que no tuvimos ese espacio como de despedirnos ni siquiera. Entonces ahí nosotras como que quedamos en shock. A lo que iba era que Aleja nunca había vivido como un duelo así, ni yo tampoco. Bueno, tal vez yo sí, porque cuando estaba niña, tenía como 6 años, tuve mi primer perrito y él pues duró pocos meses con nosotros, con mi familia. Éramos 3 en ese momento, mamá, papá y el perrito, y bueno, y yo. Y pues él sufrió un accidente y el perrito trascendió, pero siento que mis papás lo tomaron muy bien conmigo en ese momento, y por eso yo siento que puedo expresar mis emociones frente al duelo. Y es que en ese momento mis papás me dijeron lo que había pasado, como que no me maquillaron el asunto, me dijeron explícitamente: pasó esto, y Simón, que era el perrito, falleció. Incluso me dejaron ir a verlo en donde estaba, me dijeron: míralo, ya no está bien. Pudimos llorarlo, lo enterramos juntos en un sitio cerca de casa, pudimos tener como esa despedida, estuvimos tristes los 3 juntos. Recuerdo que ese día pasamos todo el día sin comer porque no podíamos de la tristeza, y vivir eso yo siento que me ayudó a normalizar un poco el duelo, como caso contrario a Aleja, que no vivió esa experiencia, y por eso ahora no sé si quieres compartir cómo fue tu proceso. Pues sí, yo pues cuando estaba pequeña solo tuve pues de compañeros animales 2 perritos, pero siento que no tuve como un vínculo muy estrecho con ellos, porque a la vez como que en mi familia o mis padres no los veía como con el vínculo tan fuerte con ellos, entonces sentía como que sí, como que no había un vínculo suficiente, lo veíamos como una mascota, por decirlo así. Entonces, y tampoco nunca pasé por un duelo con ellos, porque como no tenía ese vínculo, no los regalaron en ese momento. Sí me dio duro, pero no fue algo muy fuerte. En cambio, cuando llegó Orión, que fue nuestro primer gatito, ahí sí el vínculo fue increíble, y lo que dice May, el duelo con él fue muy distinto porque pues tuvimos el tiempo de despedirnos, pero con Astro, pues como fue repentino, fue demasiado duro, pero a la vez
no sabía cómo expresar mis emociones. Siento que, justo le decía anoche a Mai, que sentía que debía ser fuerte por la sociedad, ¿sí? Porque muchas veces con el duelo de Orión me dijeron como, era solo un gato, no tienes que llorarlo tanto, déjalo descansar. Entonces, cuando murió Astro ya tenía como eso metido de que no tenía que llorar, y además, como ella sí es más de expresar sus emociones, sentía que debía ser fuerte por ella, que no podíamos estar las dos llorando y estar tristes, y más porque nuestros gatitos también estaban sufriendo mucho, ellos también vivieron el duelo. Entonces sentía como que debía ser fuerte por la gente externa, por ella, por mis gatitos. Entonces eso tampoco es saludable, porque incluso ahora siento que todavía tengo como todo eso retenido y como que no ha salido por completo. Es que es súper curioso lo que decís, pero es que yo lo veo mucho en terapia, y es que a veces cuando una persona es más emocional o tiene más facilidad para expresarlo, o voy a decir entre comillas, parece que está peor, porque a veces nos creemos que el peor es el que llora más y no tiene por qué, ¿no? La otra parte es como, no me lo permito, ¿no? Porque yo tengo que tirar para adelante, tengo que ser un apoyo para la otra persona que está sufriendo, tengo que tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando hago acompañamientos a una familia, ¿no? La persona que, entre comillas, peor estaba al principio, la que lloraba mucho y estaba tal, mejora antes, y la persona que se ha estado haciéndola fuerte, la que ha dicho, bueno, es que, no sé, ¿no? Esta persona está muy mal, entonces yo tengo que ser más fuerte, o tengo que ser un apoyo para ella. Esa persona, cuando la primera mejora, es cuando ella empeora, que no es que empeore, es que se permite sentir. Y también, ¿no?, algo que nos han inculcado la sociedad, es que la que más llora o la que más lo expresa está peor. Y muchas veces no, muchas veces es el que más se calla, es el que lo lleva por dentro, y al final el que llora lo está echando, lo está compartiendo. Pero el que se calla es el que se lo está poniendo en una mochila imaginaria, ¿no? Y eso también es muy común en los niños, sobre todo niños, vamos a decir ya casi preadolescentes, que si ven a los padres sufrir, ellos parece que están muy bien. Y los padres dicen, ¡buah, qué bien se lo ha tomado! O sea, y no es que se lo haya tomado bien, es que como está viendo a los padres llorar o sufrir, él quiere ser el fuerte y se lo está guardando, ¿no? Y qué importante cómo educamos a los niños. O sea, aquí en vuestro ejemplo se ve claro, ¿no? Como el agua. Cuando tú tienes unos padres que te explican las cosas, que te acompañan, que te acompañan en el dolor, que te dicen la verdad, que no la maquillan, ¿no? Que te dan esa despedida. Los niños, ¿qué hacen? Genero herramientas que luego me van a servir cuando sea más mayor. Si maquillamos la verdad a los niños, o incluso se la escondemos, ¿no? Porque a veces, bueno, ya sabéis que en Espérame en Arcoiris yo hablo del duelo en niños. A veces es que se muere el hámster y vamos corriendo y le compramos otro, igual, parecido, y le decimos al niño, es que han cogido, es que le ha dado el sol y ha cambiado de color, ¿no? Y claro, el niño no es que afronte el duelo bien o mal, es que no lo afronta, es que no genera herramientas. Es que cuando sea mayor y sí que venga un duelo, no va a tener nada para afrontarlo, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que, como decíamos, ¿no?, hay que saber de duelo, y una de las cosas por las que hay que saber es precisamente para las próximas generaciones, para ayudarles a cómo lo tengo que explicar a mi hijo o a mi sobrino, cómo tengo que hablar de la muerte con un niño, porque nos da un montón de reparo. O sea, eso y la palabra muerte o duelo y niño y se nos ponen los pelos de punta, como diciendo no. Y la verdad es que, por suerte o por desgracia, el duelo animal muchas veces es el primer duelo que viven los pequeños de la casa. Y dependiendo la relación que tenga el niño con el animal, va a ser un duelo súper duro, súper. Sí, completamente. Bueno, eso también es algo que como que asociamos con lo que leímos, de que definitivamente influye mucho la relación de nuestros padres con los animales, y cómo eso también es una herencia para nosotros, el cómo afrontar estas situaciones. Y aparte de eso, pues también como que
es bonito nosotros aprenderlo, así no lo hayamos aprendido a nuestros padres, como tú dices, para dejárselo a otras generaciones o incluso a nuestros amigos, porque como te conté al principio, nosotras tenemos muchas amigas que tienen gatitos, porque casi todo nuestro círculo es literalmente locas de los gatos. Entonces, todas hemos pasado por el duelo. Y yo siento que en ese punto hemos sido afortunadas, porque cuando pasó lo de Astro, al menos teníamos con quién hablar sobre eso y quien nos escuchara. Que bueno, si bien no todas tenían las palabras correctas, incluso ellas que ya habían vivido el duelo, pues no siempre estaban bien, pero bueno, gracias a eso pude conocer el libro, pude, bueno, entender que estaba bien. Bueno, también quería contarte sobre el tema de la comunicación animal. Primero me gustaría preguntarte si sabes sobre el tema de la comunicación animal para continuar con la historia. Sí, bueno, cuando acompañé a muchas personas en duelo, bueno, el primer libro fue Espérame en el arcoíris, que lo escribí mientras estaba en duelo, luego cuando ya me dedicaba a eso escribí Cuando ya no estás, y cuando empecé a trabajar con muchas personas en duelo, empecé a ver cosas raras, ¿vale? Entre comillas. Y es que la gente que yo acompañaba me hablaba de señales de sus animales. Me hablaban de señales, me hablaban de que los sentían, algunas los habían incluso visto, en fin. Yo al principio lo racionalicé, porque a veces nos cuesta, ¿no?, abrirnos a otro tipo de conocimiento que no es tampoco el que nos han dado desde pequeñas, ¿no? Entonces yo al principio lo racionalicé, bueno, esto la gente se lo imagina, bueno, esto las personas en duelo ven lo que quieren ver, hasta que empecé a ver una serie de pautas, vi cómo las cosas se repetían, cómo a las personas les llegaban las mismas señales, además en el mismo momento, como todo muy... que a mí me hizo darme cuenta de decir, ostras, espérate, es que a lo mejor no se lo están imaginando. Y ahí abrí como una puerta mental en mi cabeza, y es cuando me acerqué a la vida después de la muerte, en los animales, ¿no? Escribí mi libro Conmigo siempre, y ahí descubrí que habían comunicadoras animales, y tuve para mí el súper honor de entrevistar a 3 de ellas para el libro. Y bueno, para mí fue voladura de cabeza. Yo lo llamo champiñón nuclear, porque me imagino que me sale una bomba de estas como champiñón nuclear de la cabeza, y fue increíble saber de la comunicación animal, y fue increíble ver a varias comunicadoras como actuando en directo, ¿no? Como ver esos mensajes, ver esas cosas que decían, bueno. Así que sí, sé de la comunicación animal. Imagino que vuestra historia será increíble, porque la verdad es que suelen ser así. Sí, bueno, voy a contarte por partes. Lo primero, sobre las señales que mencionaste, puedo dar fe 100% de que es así, y en algunas ocasiones yo también pensé que yo lo sentía porque extrañaba demasiado a mi gato, y que tal vez era mi subconsciente jugándome algo, diciéndome ahí está todavía, sobre todo con nuestro primer gatito, que fue Orión, que después de que él falleció la casa quedó completamente vacía porque era el único, y empecé a sentir como que los gatos de cerca de los vecinos, no sé, se acercaban a mí, que florecieron los tréboles que nunca habían florecido en mis plantas, que bueno, empezaron a pasar señales. Nos pidieron que cuidáramos a un gatito cuando nunca nos habían pedido esto. Lo hicimos, descubrimos con este gatito de que una distracción era lo mejor que nos podía pasar en ese momento, porque ya la soledad como que no nos hacía pensar en que él no estaba, ni nos recordaba a cada momento que él se había ido, porque estar en casa se volvió algo como que invivible. Entonces, como una semana después, adoptamos a Astro y a Galaxia, a quienes llamamos nuestros gatitos arcoíris desde el principio, y siento que lo hicimos desde el amor, incluso cuando perdimos a Ori dijimos no vamos a tener más gatos ni más animales porque es muy duro perderlos, es muy difícil, pero luego creo que en internet vimos una frase que era como, que también lo mencionas tú aquí en el libro, que es como que injusto que toda su vida en donde nos dio tanto amor y felicidad se resuma a ese momento de dolor que es la pérdida, y que eso nos haga cerrar el corazón
y cegarnos y decirnos no más. O sea, me pareció muy injusto. Entonces vimos por una casualidad un anuncio en Instagram a este par de gatitos y nos enamoramos perdidamente. Incluso a Galaxia no la querían adoptar porque tenía unos problemas en la piel y nosotras nos enamoramos fue de ella y ella venía en combo con su hermanito y siempre habíamos querido un niño y una niña, entonces fue perfecto. Ellos llegaron a nuestra vida, crecieron juntos. Para mí fue lo más bonito que yo he vivido, como verlos crecer juntos. Y bueno, en ese camino llegaron Sol, Cosmo, se convirtió en una familia grande. y bueno, eso también fue muy bonito. Y cuando Astro partió, su forma de decirnos que estaba con nosotras era a través de los arcoíris. Y nosotras siempre le decíamos mi bebé arcoíris. Y eso fue súper, súper bonito. Porque cuando nosotras recibimos la noticia de que él había fallecido, estábamos a punto de tomar un vuelo de regreso a casa. Y en todo el camino, en el avión, en nuestra ventanilla, había un arcoíris. En ningún otro asiento había ningún arcoíris. Yo tengo una foto de eso porque fue un momento muy especial. Y era como él diciéndome, aquí estoy contigo. O diciéndonos a las dos, aquí estamos, te acompaño. Estoy aquí siempre, no importa que ya no esté físicamente, pero estoy aquí. Y eso fue como también algo muy bonito. Y no fue la única vez que pasó con el tema del arcoíris, porque luego, como un mes después, estábamos en un museo y yo tenía puesta una camisa con la carita de él, porque bueno, amábamos las camisas de los gatos. Entonces tenía puesta una camisa con la carita de él y en el museo había un arcoíris que daba justo donde estaba él, la carita, y fue súper bonito. Y no ha sido como la única señal, sino que también los hemos visto como de reojo a él y a Orión, a ambos. Incluso cuando antes de que Astro falleciera, todos nuestros gatos estaban con nosotras dormidos en la habitación y tenemos un juguete de ellos que es como, hace como sonidos de pajarito cuando lo tocan y todos estaban acá y en la sala estaba sonando el juguete de los pajaritos y nosotras siempre nos mirábamos y era como Orión. Ni siquiera nos daba miedo, ni nunca sentimos susto, porque sabíamos que no era nada malo, era simplemente como él recordándonos, aquí sigo, aquí estoy. Bueno, eso por el lado de que hemos... Qué bonito, me encanta. Muchas gracias por contarlo. Eso por el lado de que sí hemos sentido las señales, de que los hemos visto de reojo. Y ahora con el tema de la comunicación, cuando Ori estaba muy enfermo, una amiga también nos dijo, pues nos presentó el tema de la comunicación y la idea era hacer la comunicación para saber si él quería que lo ayudáramos a trascender o si él quería irse solo, porque no sabíamos si ponerle la eutanasia o seguir luchando porque los médicos nos daban ambas opciones, como de que aún hay cosas por hacer, pero también se puede poner la eutanasia si ustedes no quieren. Nosotras lo veíamos tan mal que no sabíamos si él quería seguir luchando y era realmente lo que queríamos saber. Y estábamos como con tanto dolor que no podíamos intuirlo. Entonces hicimos la comunicación y fue increíble. Nuestra primera experiencia fue una locura y te entiendo completamente si se te explota la cabeza cuando tienes tu primera experiencia. Y es que literalmente nos describieron nuestra casa, en dónde mantenía él, qué le gustaba. O sea, absolutamente todo con detalles y una persona totalmente ajena a nuestra vida que definitivamente nos hizo decir como, wow, esto es real. Y ya después de eso, él nos dio el mensaje como de que él quería seguir luchando. Seguimos luchando con él, mejoró, luego empeoró y ya no volvió a mejorar. Y ya ahí dijimos como no más sufrimiento para él, porque incluso pues sentíamos que ya no era él. Ya como que él se había ido, ya no tenía su esencia. Ahora con Astro, después de eso nunca volvimos a hacer comunicación animal porque no lo sentimos necesario. Pero con Astro, como estábamos lejos, pues recordé lo de la comunicación animal y me comuniqué con él para decirle que yo, a pesar de que no estaba físicamente con él, lo pensaba todo el tiempo. Y a mí me entregaron la comunicación como el día que él falleció en la mañana. Y él falleció fue en la tarde. Y en la mañana la comunicación, él me decía como que todo iba a estar bien, que él iba a estar bien, que no me preocupara, porque yo todo el viaje había estado preocupada, pensando en él, o sea, no lo disfruté.
Y siento que esas palabras que él me dijo eran únicamente para que yo estuviera tranquila, para que él pudiera irse en paz. Porque de verdad que fue el único momento en el que estuve bien. Incluso recibimos una llamada como del especialista que nos decía como hay que hacer este procedimiento que es muy costoso y le da como apenas 30% de posibilidades de que viva, pero díganme si lo autorizan, y nosotras sí, todo lo que sea posible, él quiere seguir luchando, él me prometió que va a estar bien, entonces lo hicimos. Y como 15 minutos después de esa llamada nos llaman a decirnos que él está entrando en paro. Entonces fue increíble y recibimos esa noticia en el aeropuerto, en un sitio público donde también como que fue difícil expresar lo que estábamos sintiendo, el shock. Bueno, en realidad a mí no me importó y yo me solté. Pero como ya te conté, a mí sí. Estar en un sitio público obviamente fue más como, aguanta, ella está muy mal, no te puedes derrumbar tú tampoco. Entonces creo que fue una serie de eventos que... Desafortunados. Sí. Sí. Entonces, bueno, por ese lado. Y luego, bueno, las comunicadoras dicen que no nos podemos volver a comunicar hasta 20 días después de que hayan trascendido, porque no es saludable. Y en esa comunicación, o sea, en esos 20 días, yo sentía mucha rabia, no sé, o sea, sí sentía dolor, pero era más rabia con la situación y con todo, incluso con él, porque él me había dicho que iba a estar bien y no. Entonces siento que yo también tenía mucha rabia con él, y en la comunicación le dije que tenía rabia y que, bueno, le solté todo, le pude expresar todo lo que sentía, y él como que me dio una respuesta tan bonita que fue lo que a mí me ayudó a sanar la rabia, que era como que estaba bien que yo sintiera rabia, que lo disculpara. Incluso él se disculpó y para mí eso fue como, ay, pobre mi bebé, lo hice disculparse. Me explicó que su cuerpo pues no resistía más, que él lo había intentado, y al final yo entendí como que sí, no somos capaces de modificar lo que ya está destinado a pasar, y entendí que él ya lo había decidido así. También en las comunicaciones de él, porque también hice comunicación con sus otros hermanos porque la estaban pasando muy mal, y quería saber cómo ayudarlos. Todos me dijeron como que ellos saben el momento en el que van a partir, que hagamos lo que hagamos, no podemos cambiarlo, porque ellos vienen como a cumplir una misión, tal vez no en nuestra vida, porque no podemos ser tan egocéntricos de pensar que ellos siempre vienen con una misión para nosotros, sino que también nos hemos dado cuenta de que su misión es simplemente a veces disfrutar de una vida que tal vez no han tenido, qué sé yo, en sus vidas pasadas, porque creo en las vidas pasadas. Y eso lo descubrimos con una de nuestras gatitas en una comunicación. O sea, todos nos decían sus misiones como, bueno, yo vengo a ayudar a mamá a sanar esta emoción, yo vengo a ayudar a la otra mamá a expresar sus emociones, bueno. Y una de nuestras gatitas decía, yo no tengo ninguna misión, yo vine a disfrutar. Así que fue como muy lindo también entender eso y empezar a disfrutar también de ellos. Como también muchas veces lo mencionas aquí, nos enfocamos mucho, o cuando ya hemos perdido a un compañero animal, nos enfocamos en que va a volver a pasar, que no son infinitos. Y es como que a veces nos olvidamos de vivir el presente y esos momentos tesoro que tú dices aquí, que los estamos construyendo cada día con cosas tan simples como de que despertamos juntos o así, y me parece como más bonito fijar toda nuestra atención en eso que en lo que va a pasar en el futuro, que igual es inevitable. Como lo mencionas mucho, en vivir el presente y con mucho, mucho amor. O sea, este libro siento que es puro amor. Sí. Amor puro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, es que yo creo que es así totalmente. Si algo he aprendido en 5 años que llevo acompañando a personas en duelo, he visto de todo. He visto cosas súper duras, cosas más, vamos a decir, normales. Si yo llego a una conclusión, es que todo pasa como tiene que pasar. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque nos parezca increíble o que nos parezca un castigo, ¿no? De decir, de verdad tenía que pasar esto en este momento. Entonces, yo creo que entender eso, ¿no? Que todo pasa como tiene que pasar, nos hace también quitarnos un gran peso de encima. Porque a veces nos da la sensación de que alguien nos está castigando
por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? O sea, qué casualidad que el único viaje que os vais las dos, en ese momento que estáis en el aeropuerto, y cuando lo vivimos sin esa conciencia, ¿no? de cómo la vida es, como digo en el libro, claro, es muy fácil verlo como un castigo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Qué mala suerte, justo el día que me voy. Cuando tú aprendes a mirarlo con otros ojos, y es que eso estaba escrito, y es que ahí había algo, no sabemos qué, o a lo mejor ahora ya lo sabéis, alguna lección que aprender, a lo mejor él quería irse de esta forma, sin que estuvierais vosotras. Son cosas que nos pueden como molestar al principio, pero cuando las entiendes y cuando lo aceptas, cambia todo, ¿no? A veces ocurre que hay animales que están literalmente esperando a que los dueños salgan de la habitación para fallecer en ese momento. ¿Por qué? Porque quieren ahorrarles esos días, porque quieren ahorrarles ese momento de la despedida. No lo sabemos. Y otros animales que pasa completamente lo contrario, que el animal está esperando a que llegue su responsable a casa. Muchas veces es abrir la puerta de casa y derrumbarse el animal. O sea, estaba esperando literalmente a que llegara. A veces nos creemos como que nosotros podemos controlarlo todo. No, porque si yo... Ahí viene la culpa también, ¿no? No, porque si yo no me hubiera ido, si me hubiera quedado, seguro que habría reaccionado más rápido y lo habría hecho todo mejor y diferente. Y es como decías, ¿no? Yo. Al final es ponernos a nosotros en el centro. Amar como nos aman ellos, incondicionalmente, también es aceptar, como has dicho, que ellos tienen sus propios motivos para estar aquí, tienen su propia vida y tienen su propio destino, que no es el nuestro y que no podemos nosotros hacer nuestro, ¿no? Como comentabas antes, ¿no? Una de tus gatitas dice, bueno, yo he venido aquí porque quiero vivir esta vida de gato. Además, me puedo imaginar gato mimado, consentido, que lo tengo todo, que soy súper feliz, que no me falta amor, que no tengo que levantarme por las mañanas a trabajar, pagar facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo he venido a esta vida para vivirlo así. Y es maravilloso. Pero luego es como que eso lo cogemos muy bien, pero cuando llega la otra parte, la de, bueno, yo voy a morir de esta forma porque es la que yo he elegido o porque es la que yo necesito para un aprendizaje, ya no lo vemos tan bien, ¿no? Ya queremos cambiar las cosas y que todas las muertes sean iguales y que todo sea... Y no depende de nosotros, es que nunca ha dependido de nosotros. Yo siempre digo, podemos hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos, pero siempre va a haber una parte que se escapa de nuestro control. Y el trabajo de duelo es precisamente aceptar que no dependía de mí y aceptar que ese ser ha cumplido su ciclo de vida, algunos más largos, otros más cortos, otros con un proceso más lento, donde a las familias les da tiempo, como a vosotras, ¿no? A vivir un duelo anticipado. Y yo me voy preparando a la idea y otros han venido para irse así, o sea, en un segundo, ¿no? Y las personas obviamente pues es un duelo diferente, es un duelo donde el shock, la negación, la negociación es como mucho más duro, pero al final era su camino y también tenemos que aprender un poco los humanos a respetar eso. Pienso yo. Sin duda, con esto que nos pasó con Astro, siento que vivimos todas las etapas del duelo que tú describes en tu libro, por lo imprevisto que fue, porque es que se nos hacía demasiado increíble que, o sea, nuestro viaje era de 5 días. Empezó con el dolor el primer día que nos íbamos a ir y falleció el día que íbamos a llegar, o sea, es que era como, qué locura. Pero yo también lo empecé a ver como, eso es lo que tú estabas diciendo, él tal vez esperó sí que justo nos fuéramos las dos para no vernos sufrir, aunque sí estábamos sufriendo a lo lejos, pero porque es que fue demasiado increíble. Yo siento que igual incluso la muerte puede ser como una misión, la forma en la que ellos se van, un aprendizaje, porque a veces las personas dicen, y creo en eso, de que cuando uno cumple su misión o su propósito en la vida, se va. Pero ¿qué pasa si su propósito es enseñar algo con su partida o su forma de partir? Y yo siento que, Astro, si yo me pongo a pensar, cumplió muchas cosas en mi vida o cambió mi vida de muchas formas. Y no solo con nuestra vida, porque pues a raíz de nuestra página en Instagram de Gatito Orión, a raíz de la muerte de Astro,
siento que pudimos ayudar o al compartir su historia, muchas personas empezaron a hacerle exámenes a sus gatitos porque era una enfermedad que ni siquiera nosotros sabíamos que los gatos podían tener, el tema de la diabetes y una cetoacidosis diabética, que fue lo que presentó y se fue. La gente tampoco sabía sobre esto. Entonces, al compartir la historia de Astro, mucha gente empezó a hacerle exámenes y muchas personas descubrieron que sus gatitos también tenían diabetes. Sí. Entonces, creo que también Fíjate. era uno de su misión en su ciclo, pues, o con la muerte. Sí, pues de hecho en la comunicación que hicimos con él nos decía como que teníamos, o sea, que nosotras teníamos como muchos aprendizajes, pero uno de los aprendizajes más fuertes que veníamos a aprender en nuestra vida era el desapego, y siento que con su muerte tan repentina y tan inesperada nos estaba ayudando a eso, a decirnos como no lo pueden controlar todo, porque así como muchas veces también lo describiste en tu libro, yo también soy como tú, de que soy una mamá sobreprotectora, de que ante la mínima cosa que pasa, los llevo al veterinario, o sea, siempre estoy pendiente de que si vomitó, de que si tosió, estornudó, o sea... Y por lo mismo que es así sobreprotectora, vinieron todos esos y sí que mencionas en tu libro, porque y si lo hubiese llevado antes al veterinario, y si me hubiese quedado, o porque no vi las señales. O sea, después de que ya nos enteramos de la enfermedad de Astro, pues claramente muchas cosas que ya habíamos notado en él, pero que no vimos que era algo malo o que fuera algo relacionado con esa patología, ya fue como, claro, él estaba haciendo esto y no nos dimos cuenta. Entonces empieza ahí el látigo. Sí, lo que pasa es que, bueno, una de las señales es que empiezan a tomar mucha agua y por ende a orinar demasiado. Pero ¿qué pasó? Que por esa época había una oleada de calor aquí en nuestra ciudad, bueno, en nuestro país. Entonces nosotras incluso le decíamos a los veterinarios, todos estaban tomando mucha agua, ¿esto es normal? Sí, es normal por el calor, ponles hielito, no sé qué, pero él siempre tomaba más y no nos habíamos enterado, pues al tener 4 gatos es complicado saber qué tanta agua toma cada uno, y cuando él se fue nos dimos cuenta de que los potecitos de agua tardaban mucho más en vaciarse. Y la comida. Y también con el tema de la diabetes es que empiezan a comer más, pero tampoco nos dábamos cuenta de que él era el que más comía. Cuando ya falleció, fue que ya también los platicos duraban todo el día llenos, y ahí fue que pues ya empieza uno como a atar caos. Sí, pues yo siento que el tema de Astro nos ha enseñado demasiado y nos ha ayudado también a compartir toda la información que hemos aprendido, como decía Aleja, con el tema de la diabetes. A mí me pareció increíble. Yo sí sabía que mucha gente de nuestra comunidad cree en nosotras, y para mí eso es algo muy valioso, y en nuestra ciudad, por lo menos, no sé en las otras ciudades, pero conocemos a varios veterinarios de nuestra ciudad, Medellín. Aquí hubo literalmente como una oleada de pruebas, incluso casi se agotan los test de glucosa, porque todas las personas querían hacerle test de glucosa a sus gatos, pues ya que vieron que no era un proceso ni caro, ni invasivo, ni nada, era simplemente una gotita de sangre y bueno, costaba muy, muy poco, entonces todos lo descartaron, pero sí hubo como 2 casos que salieron con la glucosa elevada y confirmaron que eran diabéticos, y nos dijeron como, wow, gracias a su experiencia, mi gatito, mi gatita se va a salvar y voy a poder darle el tratamiento que necesita. Y entonces ahí empezamos a verlo todo desde otra perspectiva, que también siento que es cuando uno está en el duelo, uno solamente mira desde el dolor o está encerrado en su burbuja de dolor y no se permite ver lo demás. Y siento que también el tema de la partida de Astro fue enseñarnos a que, bueno, no todo lo que nos pase va a ser bueno, y que no podemos controlarlo todo, pero también que somos tan fuertes y que somos tan unidas que podemos salir de una situación así, y que tenemos los corazones y las mentes tan abiertas que podemos ayudar a otras personas. Y eso me pareció muy bonito, y también por eso nos sentimos muy honradas de tenerte en el podcast, porque sentimos que tú también eres una embajadora muy importante del tema del duelo animal, y queremos también ser parte de eso, de normalizarlo, de decirle a la gente está bien que lo vivas. Y curiosamente nosotras habíamos pausado con el podcast como desde octubre, y el último episodio era nosotras hablando sobre el duelo
y era como carta a alguien que ha perdido a su compañero animal. Y luego después de todo lo que pasó era como, es increíble que esto pase. Es que como decimos, si lo ves desde una perspectiva, vamos a decir, no sé, perspectiva humana, dices, es increíble. Pero cuando aprendes a verlo un paso más atrás, que es lo que yo llamo, ¿no?, el observador observado, te das cuenta de cómo todo encaja. Es decir, no es casualidad que a él le pasara eso cuando había una ola de calor. Es que si yo elijo irme de esa forma, ¿cómo lo hago? Lo tengo que hacer de una forma en que mi familia no se dé cuenta, porque es mi puerta de salida. Yo no sé, ahí existe Uber, no sé si ahí existe Sí. Uber, es como el taxi, ¿no? Entonces, muchas veces veo los fallecimientos como llamar al Uber, como decir, bueno, yo ya me voy de aquí, me cojo mi Uber y me voy a ese otro sitio donde ellos van, ¿no? Entonces, si tú tienes tu Uber, que es irte de esta forma, tú te das cuenta que todo cuadra para que tú te vayas de esta forma. Es decir, que haya la ola de calor, para que no notéis que está bebiendo más, para que os vayáis justo los 5 días en los que él... Y luego, como decís, todo ese aprendizaje que tú lo ves desde fuera y es como un puzzle donde todas las piezas encajan. Es que con su partida no solo os ha enseñado a vosotras, sino que ha salvado la vida de otros gatines que seguramente no era su momento aún, ¿no? Entonces lo ves desde ese punto de fuera y te das cuenta de que es como un rompecabezas que las piezas encajan. Pero cuando estás dentro del dolor es muy difícil verlo. Es como lo que decíamos antes, ¿no? Esas frases que a veces invalidan un poco el duelo. Bueno, piensa que en esto hay un aprendizaje, piensa que esto ha pasado para algo. Es verdad, pero no me lo digas ahora, dímelo dentro de 3 meses, porque ahora mismo, con perdón, estoy en la mierda. O sea, ahora mismo yo no veo ni aprendizaje ni nada de nada. Dentro de unos meses, cuando me empiece a alejar del dolor, entonces seré capaz de ver lo que hay detrás del dolor. Y yo siempre digo que detrás del dolor, del duelo, hay un amor mucho más grande aún. Pero al principio el dolor nos ciega, no nos deja ver nada más. Por eso, cuando hay un fallecimiento, a lo mejor como en vuestro caso también, yo estoy segura que al principio todo en la mente era esa llamada del veterinario, cuando estabais en el aeropuerto, lo que podría haber hecho mal, lo que no. O sea, es como si eso eclipsara toda la vida de vuestro gatito, que al final ha sido mucho más que eso. Yo siempre le digo a las personas que acompaño, tú imagínate, ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? Y hay mucha gente que me dice, no, me gustaría que me diera un infarto y morirme de repente, ¿no? Para no sufrir y no tal. ¿Y te gustaría que la gente te recordara por eso? ¿Por el infarto que te ha dado? No. ¿Por qué te gustaría que la gente te recordara? Ay, pues por mi vida, por lo que hemos hecho juntos, porque he sido, no sé, buena amiga, buena hija, buena madre. Bueno, pues a los animales les pasa exactamente lo mismo. Ellos no quieren que los recordemos por cómo ha sido su muerte. Ellos quieren que les recordemos por cómo ha sido su vida. Lo que pasa es que es normal que al principio nos quedamos como anclados en eso. Y elaborar un buen duelo es precisamente ser capaz de pasar de eso a pensar en vuestro gatito, Orión, Astro, cualquiera de los dos, y que lo que te venga a la mente no sea esos últimos momentos, sino que lo que te venga a la mente sea todo lo bueno que habéis vivido, todo lo bueno que os han aportado, todo lo que habéis aprendido de ellos, que al final sois mamás gatunas gracias a ellos, ¿no? A que ellos os abrieron también los ojos a todo eso. Entonces, pero claro, es un proceso, el llegar a ver los aprendizajes es un proceso. Pienso que otra cosa importante que debemos hablar y que mencionas en tu libro y que a mí me cambió la perspectiva y que me ha ayudado a entender muchas cosas y a terminar de cerrar este ciclo, este libro ha sido como, mira, ya casi lo terminamos y es porque ya casi terminamos el duelo y esto es como poner nuestro duelo en físico, porque a medida que lo vamos leyendo y vamos superando cada etapa, vamos como continuando con la lectura y eso me parece muy bonito. Pero bueno, tú mencionas siempre que nunca dejamos de amarlos y eso es como un miedo que tenemos cuando ellos se van y es que, bueno, lo vamos a olvidar, ya no vas a ver que lo amo, pero siempre estás diciendo que simplemente ellos cambian el lugar en nuestra vida, como que dejan de estar en un plano físico y dejan de vivir en un plano físico a vivir en nuestro corazón para siempre. Y también mencionas aquí que
que me pareció muy bonito, como que mientras uno de estos dos corazones que se amó tanto esté latiendo, el amor va a existir para siempre. Y eso me pareció muy bonito y siento que lo hemos llevado de ese modo como en todo este tiempo, bueno, en estos últimos días, de que estamos viéndolo desde el amor, estamos intentando, incluso no sé si sea saludable o no, pero siento que mi mente ha empezado a borrar recuerdos y detalles de esos 5 días de viaje que fueron increíbles, los ha empezado a ir borrando porque ya no estoy pensando en ellos todo el tiempo. Entonces incluso a veces digo como qué pasó en ese momento porque ya no lo recuerdo, y siento que eso también me ha servido y agradezco a mi mente por olvidarlo, porque me ha hecho pensar solamente en los momentos buenos que hemos tenido, y eso me parece pues muy bonito. Sí. Es que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Es entender, como digo en el libro, que la muerte no se los lleva del todo, ¿no? Se lleva una parte de ellos y hay otra parte que permanece. Lo que pasa es que, como decías antes, es trabajar el desapego. Porque a veces decimos, ya no están aquí físicamente. No significa que ya no estén de otra forma y no significa que ya no hagan parte de nuestra familia. Un ejemplo que yo pongo muchas veces es, si tu padre se muere, va a seguir siendo tu padre. No es que tú de repente ya no tienes padre, solo que está muerto. Tu padre va a ser tu padre toda la vida, esté vivo o muerto. Pues con nuestros hijos animales pasa lo mismo. Van a ser nuestros hijos toda la vida, estén aquí o no. Y nosotras sus madres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya no los podemos tocar, ya no los podemos oler, ya no los podemos ver, y eso es el desapego, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Yo digo que somos como un adicto, un drogadicto que le quitan su droga de repente. O sea, al principio pasamos un infierno, y ese infierno es precisamente por eso, porque no nos podemos ya ver, no nos podemos tocar, y hay momentos que crees que te vas a volver loca y que dices que necesito verlo, necesito tocarlo, necesito decirle que le quiero o necesito saber que está bien, ¿no? Y lo pasamos horriblemente mal, y llega un punto cuando pasamos ese mono, ¿no? Como yo lo llamo, cuando pasamos ya ese apego, en el que tú te das cuenta que sigue estando dentro de ti, que sigue formando parte de ti. Y entonces es como que aprendes a amar aunque no lo puedas ver y tocar, pero sabes que el amor sigue estando allí y os sigue uniendo. Y ese es un proceso difícil, pero es un proceso que se puede conseguir y que al final llega. ¿Qué es lo que ocurre a veces en el duelo, ¿no? Que nos creemos que un buen duelo es olvidar, y entonces dices, es que yo no lo voy a olvidar nunca, entonces yo no puedo hacer un duelo porque yo no lo voy a olvidar nunca. Y yo siempre digo que un duelo no es olvidar, es reubicar, es saber que ahora va a ser parte de la familia de una forma diferente y que vamos a seguir relacionándonos con él de una forma diferente y que el amor va a estar de otra forma, pero nunca un buen duelo es olvidar, al revés. Generalmente las personas que las hay, ¿no? Que quitan todas sus fotos, quitan todas sus cosas y es como, no pienso en él, eso no es un buen duelo, eso es evitar el duelo. Es como una maniobra de evitación del cerebro. Un duelo sano no es me quedo como si nada hubiera pasado. Un duelo sano es tengo nostalgia, o sea, me faltas y me vas a faltar siempre, pero sé cómo continuar con mi vida y sé cómo honrarte y sé cómo recordarte desde el amor, y eso, ese poquito que me falta, ¿no? Ese trocito que me falta, lloraré de vez en cuando y habrán bajones, ¿no? Y habrán días que te eche de menos, pero ya no me condiciona mi vida como al principio del duelo, ¿no? Que como decías tú cuando te pasó de pequeña, no te pasaste un día que no podías ni comer. Eso nos pasa, ¿no? Al principio del duelo no puedes hacer tu vida normal, o sea, notas que no puedes seguir con tu vida. Cuando tú elaboras un duelo sano, tu vida sigue, pero eso no quiere decir que lo hayas olvidado o que no exista ahí como ese pellizquito en el corazón, ¿no? De que nos faltan. Y otra cosa importante que mencionas ahí en el libro es que el duelo oscila. Algunas veces estás bien y ya la gente piensa que ya superaste el duelo, pero luego te acuerdas, recaes, sientes tristeza y ya, recayó otra vez está en duelo. Y no, es que simplemente el duelo es así. Algunas veces estás bien, otras veces puedes estar mal, pero simplemente ya en ese momento en el que te sientes triste, ya no es una tristeza como tal, sino ya es desde el amor que lo estás recordando.
Sí, yo también quería preguntarte algo y es que como ya estamos llegando a la parte final del libro y del episodio, em, cuando tú dices que ya sabemos que el duelo está terminando y que nos despidamos de él y que le podemos hacer una carta agradeciendo por los aprendizajes y demás, ¿cómo sabemos que ya estamos terminando el duelo? Porque por lo menos Orión, nuestro primer gatito, murió hace 2 años y yo siento que todavía no lo hemos superado al 100%. O sea, yo sé que un duelo puede durar años, meses, bueno, y depende de cada persona, pero ¿cómo sabemos el momento en el que ya nos estamos desprendiendo de eso? Si por lo menos en fechas especiales aún lloro porque lo recuerdo o veo una foto y lloro. ¿Cómo sabemos que ya está terminando? Si siempre está ahí como presente el te extraño, tal vez no es el mismo dolor, pero sí sigue estando ahí el sentimiento, como de que estuviéramos aún en duelo. Mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor no es lo que quieres oír, ¿eh? Okay. Yo te aviso. 100%, o sea, decir he superado el duelo 100%, no va a pasar nunca. Nunca vas a estar al 100%. Lo siento por ese lado, si te chafo un poco. Yo me lo imaginaba, yo decía como, sí, yo creo que tal vez nunca termina al 100%, sí. Al 100% nunca. ¿Cómo sabes que has elaborado un duelo sano? Como decíamos, es que el duelo no es algo que desaparece. Es algo con lo que aprendes a vivir. Va a seguir estando, solo que aprendes a vivir con eso. ¿Cómo sé que estoy elaborando un duelo sano? Pues mira, por ejemplo, cuando, como decíamos antes, cierras los ojos y piensas en tu peludo y te vienen más los momentos felices que los de los últimos momentos, ¿no? Los momentos más traumáticos o más tristes. Algo que nos puede dar también una señal es cuando dejamos de preguntarnos por qué, dejamos de mirar los sí. En el duelo animal, por ejemplo, es un duelo donde suele haber, no siempre, ¿no? Pero suele haber muchísima culpa. Entonces, cuando siento, por ejemplo, que me he liberado un poco de la culpa, que me he perdonado, si yo considero, ¿no?, que había algo que perdonarme, todo eso nos hace sentir que ya vamos camino de la aceptación. Al final, el buen duelo es aceptar lo que me ha pasado, que no es fácil, ¿eh? Yo trabajo con personas que sus animales han fallecido hace 2 años, 3 años, y se sientan delante mía y me dicen, Laura, no lo acepto, no acepto que mi peludo se haya muerto, que se haya ido, o que se haya ido de esta forma, o que haya pasado esto, no lo acepto. Eso es estar en duelo, ¿no? Y el final del duelo es cuando tú dices, me duele, me falta, y siempre me va a faltar, pero acepto que las cosas pasaron como tenían que pasar, acepto que ya no está, y ya estoy en el punto de asimilar. Asimilo esta nueva realidad, asimilo esto que me ha sucedido. Muchas veces, antes lo comentabais, que me ha encantado, cuando decíais, es que nos sentimos más fuertes. Y es que es así, porque muchas veces, yo la primera, ¿cuántas veces hemos dicho, si le pasa algo a mi animal, yo me muero? Y lo hemos dicho así, en plan convencida, o sea, el día que le pase algo, yo me muero. Y cuando le pasa y no te mueres y sigues adelante, o sea, tú misma te sorprendes de decir, ostras, o sea, creía que no iba a poder con esto y he seguido adelante. Con dolor, con duelo, pero he seguido. Y eso te da también esa sensación de decir, jope, soy más fuerte, ¿no? Aunque a veces nos creemos que somos débiles por llorar por un animal, ¿no? Porque lo que nos dice la sociedad, que exagerada estar así por un perro, por un gato, por el animal que sea. Tú en el fondo sabes la relación que tenías con tu peludo y dices, jope, o sea, qué fuerte que me ha pasado lo que para mí era lo peor que me podía pasar y he continuado adelante y he podido seguir. Y todo eso son pistas que nos dan a entender de estoy en un buen punto en el duelo, estoy ya camino de la salida del laberinto, como yo lo llamo, que es la aceptación. No me gusta lo que ha pasado, pero lo acepto. Sería un poco eso el resumen. Sí, bueno, pues... Otra cosa que me gustaría mencionar antes de es que todos los duelos y en cada persona es diferente. Por ejemplo, a nosotras nos ayudó mucho adoptar a otro compañero animal y eso no significa que iba a reemplazar a nuestro anterior compañero animal porque
muchas personas creen que es eso, que adoptar a otro animal, a otro compañero, va a ser reemplazarlo, lo vas a olvidar, y no es así. De hecho, nosotras al principio también creíamos que era así, por eso dijimos no lo vamos a hacer, pero cuando llegó Astro y Galaxia, cuando fue lo de Orión, nos dimos cuenta de que simplemente ellos nos ayudaban a procesar todo ese dolor, y no era como que, por ejemplo, veíamos un video que decía que lo del dolor, que no podíamos como adoptar a otro animal si estábamos con mucho dolor, porque, o sea, como que le íbamos a pasar todo nuestro dolor a ese nuevo compañero animal. Pero siento que en nuestro caso era que nos hizo olvidar completamente todo el dolor, era una distracción para ya no pensar como en ese suceso, porque ni siquiera no era olvidarnos de él, sino del suceso. Entonces siento que es diferente para cada uno. A nosotras nos ayudó a adoptar a otro compañero animal, pero a muchas personas no, muchas personas se demoran mucho tiempo en darle la oportunidad a otro compañero, y está bien, porque cada persona es diferente. Y me parece muy bonito mencionar esto, y siento que en nuestro caso sí ha funcionado porque lo hemos hecho desde el amor, desde que podemos darle la oportunidad a otro compañero animal, desde que, bueno, si en nuestra casa falta uno y siempre faltará uno, pero si llega otro, bueno, es una distracción, como lo dices. Además, los gatos son muy graciosos, están haciendo cosas raras todo el tiempo, nos están entreteniendo, nos dan un nuevo amor, es una nueva energía para la casa, es como una esperanza de que a pesar de que ya no está nuestro compañero animal, viene otro a quien podemos ayudar, que jamás va a tomar su lugar, jamás, pero tampoco nos debemos sentir culpables por tomar la decisión de acompañar a otro compañero animal, valga la redundancia, porque siento que eso somos compañeros de una vida. Él tiene su vida, yo tengo mi vida, pero si nos podemos acompañar y podemos hacer la vida de otro gatito, pues brindarle todo lo que necesita, amor, compañía y demás, pues me parece muy bonito que también lo hagamos incluso en honor del gatito que ya no está, porque siento que si ellos están en algún otro universo paralelo, en el cielo, donde queramos creer que ellos están, estarían orgullosos de saber que otro animal que lo necesitaba vino a casa en su honor, porque él dejó tanto amor en nuestros corazones que todavía tenemos mucho para dar, y se lo vamos a dar a otro peludo que lo necesita. Y una vez una amiga de Ale le preguntaba, pues le decía como, quiero adoptar a otro perrito. Mi perrito murió hace poco, pero no sé si está bien porque me siento culpable. Y recuerdo que le decíamos como, ¿lo haces desde el dolor o desde el amor? Como, ¿piensas que lo vas a reemplazar o piensas que le vas a dar una nueva oportunidad? O sea, respóndete eso y ahí vas a encontrar tus propias respuestas. Y al final, pues, sí lo adoptó y ya. Siento que eso resume en toda la enseñanza que nos da tanto tu libro como la experiencia que vivimos con Astro. Y con Orión, porque todos nos han enseñado cosas completamente diferentes, pero siento que es muy bonito empezar a ver la muerte como lo que dices aquí, que es completamente cierto y tal vez no lo veíamos así, es el ciclo natural de la vida. Es muy difícil aceptarlo, es muy difícil extrañarlos, es muy difícil estar sin ellos, pero es lo que va a pasar en algún momento. Yo puedo morir mañana, no lo sé, Aleja puede morir, nuestros padres, nuestros compañeros animales. Siempre nos decíamos como que era injusto porque Orión solamente vivió 11 meses con nosotras, era un bebé, y Astro tampoco alcanzó a cumplir los 2 años. Siempre parte del sentimiento de culpa era, ¿por qué nos pasa esto a nosotras? ¿Estamos haciendo algo mal? Porque nuestros gatitos no llegan a ser mayores y es lo que más anhelamos. Y luego entendimos eso, de que no tenemos el control de eso. Nosotras cumplimos con darles nuestro amor, las mejores cosas que podemos. Y también aprendimos algo muy importante y quiero mencionarlo antes de terminar, y es la diferencia entre la culpa y el sentimiento de culpa. Eso nos hizo ver todo desde otra perspectiva, porque yo sí sentía mucha culpa, pero luego me di cuenta de que culpa es algo que haces con toda la intención del mundo para lastimar, y el sentimiento de culpa es algo que tú sientes que hiciste mal, pero no lo hiciste pensando en que estaba mal, o no con la intención de herir, sino como un efecto colateral de algo que no podías manejar. Y siento que es importante que las personas también sepan eso, que la culpa que sentimos hay que
como que algo tan simple como ver en el diccionario qué es la culpa. Es que es tal cual, porque en el duelo animal, como hemos dicho antes, hay muchísima culpa, o sea, muchísima. De hecho, diría, de todas las emociones que pueden entorpecer el duelo, la primera es el sentimiento de culpa. Y al final, como lo estábamos hablando antes, el sentimiento de culpa viene muchas veces de el yo creo que lo puedo controlar todo, yo creo que podría haber hecho de todo y todo mejor y todo diferente y todo. Y al final es súper curioso porque el sentimiento de culpa, cuando yo trabajo con los dolientes, nos damos cuenta que es como un autocastigo que nos ponemos a nosotros mismos que seguramente a otra persona no se la pondríamos. Es decir, es muy raro que tú vuelques tu culpa en Aleja, ¿no? Por ejemplo, lo vuelcas en ti. Y a lo mejor tú ves esa culpa en otra persona, en una amiga que ha perdido también a su gatito y dices, pero si has hecho lo que has podido, pero si lo has tratado súper bien, pero si se lo has dado todo. O sea, es decir, somos mucho más compasivos con el resto de personas que con nosotros mismos. Y al final el sentimiento de culpa es un autocastigo. Es como yo creo que no he sido lo suficientemente buena, me voy a autoponer la culpa, o sea, yo misma soy el juez, yo soy la víctima, pero soy el juez también, y entonces yo me voy a juzgar, me voy a dar mi veredicto de culpable y me voy a imponer la sentencia. La sentencia es todas las emociones desagradables y todo ese castigo que nos ponemos encima. Es súper importante entender que dejar la culpa atrás no es ni más ni menos que perdonarnos a nosotros mismos o aceptar las cosas que no podemos cambiar. Muchas veces el sentimiento de culpa, en el 99% de casos, no es real. No es real, o sea, no es una culpa de verdad. Entonces, es como el decir, yo hice lo que podía con lo que tenía en ese momento. Que después tengo más información, que después he aprendido más cosas. No me puedo juzgar en base a lo que sé después. Me tengo que juzgar en base a cómo estaba en ese momento. Y yo en ese momento hice lo mejor que pude. Porque yo, por lo menos, la gente que yo creo que vuestros seguidores o los míos, ninguno ha hecho algo con la intención de dañar a su animal. Todo lo contrario. O sea, todo lo que han hecho ha sido por ellos. Que hay errores, que hay cosas que no podemos controlar, que hay aprendizajes que sabemos después, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la comunicación. Hay personas con las que yo trabajo que me dicen, es que me siento culpable porque yo no sabía que existía esto, entonces yo no lo usé con mis animales. No te puedo juzgar ahora con lo que sabes ahora, ¿no? Acepta responsabilizarte, ¿no? Que es lo que hablamos en el libro también. No me culpabilizo, me responsabilizo. A partir de ahora ya sé que esto existe y que puedo recurrir a ello. Pero es que si no lo sabía, ¿cómo iba a hacerlo, ¿no? O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero sí, el sentimiento de culpa es como una bola de estas de presidiario, una bola de estas de acero que llevamos atada al pie. Y hacemos el duelo con esa bola, ¿no? Entonces, en el momento que te liberas de esa bola, el duelo es un camino como más amable, ¿no? Lo podemos hacer también más ligeras de peso. Sí, totalmente. Justo en tu libro hay un ejercicio que dice que le hagamos una carta, pues expresando todo lo que sentimos, el sentimiento de culpa, y que la firmáramos a nombre de otra persona. Y que luego la leyéramos. Sí. Pero ya teniendo en cuenta de que esa carta no la estaba diciendo otra persona, porque lo que dice, siempre somos más compasivos con las demás personas y no con nosotros mismos. Sí, aunque también siento que en el tema del duelo, sí, tenemos que permitirnos vivirlo, sentirlo, y nosotros mismos como, no sé si hacer como un escudo a los comentarios de las personas que no lo entienden, porque... Por ejemplo, en nuestro caso que estamos expuestas y que compartimos todo en redes sociales, también en nuestro proceso de duelo hubo algunos comentarios que siento que en lugar de ayudar nos hicieron retroceder muchísimos pasos, incluso a mí pues me afectaron mucho más por lo que yo ya estaba sintiendo esto de la culpa y demás. Y entonces llega alguien que no sabe absolutamente nada del tema y dice como, lo haces a propósito, como de que... Me parece muy raro que tus gatos se la pasen en la veterinaria, o ese tipo de comentarios que tú sabes, realmente sabes que no es así, pero
como estás viviendo un proceso de culpa, si alguien más te lo dice, es como, bueno, capaz sí tengo la culpa, no sé. Y es también como difícil uno blindarse de los comentarios de las personas. Bueno, no puede ser solo en redes sociales, sino también de un familiar que te haya dicho, pero yo te dije que lo llevaras antes al veterinario, o yo te dije que hicieras esto. Entonces siento como que solamente nosotros sabemos el proceso que hemos vivido y solamente nosotros sabemos que hemos hecho lo mejor en ese momento. Y ese pensamiento ha sido como lo que me ha servido un poco para soltar un poquito la culpa, porque siento que aún no la he soltado al 100%, pero al menos ya he avanzado mucho y ya no pienso todo el tiempo en eso. Entonces, bueno, creo que... Y también como de no juzgar ni a nosotros mismos, ni a los duelos de las demás personas, porque muchas veces es como, no, pero ya lleva demasiado tiempo llorándolo. Es que cada persona es diferente, cada persona vive su proceso diferente, entonces no juzgar a los demás ni a nosotros mismos. Es algo que tenemos que aprender desde ya, el no juzgar, y menos aún a alguien en duelo. O sea, de normal no hay que juzgar, pero a alguien en duelo, o sea, no hay que juzgarle nada, porque a lo mejor lo que para ti es un comentario, como decías, para la otra persona la puedes hundir, pero hundir literalmente. Entonces, ser compasivos, y luego hacia nosotros mismos el decir, bueno, yo sé lo que yo quería a mi animal, yo sé la vida que le he dado a mi animal y todo lo que he hecho por él, y lo que digan las demás personas es difícil, ¿no? Y hay momentos que es muy complicado. Pero intentar que aquí en España se dice, me entre por un oído y me salga por otro. O sea, me resbale. Porque es verdad, yo me he encontrado con muchas personas que se han quedado hundidas por comentarios que les han dicho, personas que han perdido a sus animales, se han quedado muy en shock, que es algo que suele pasar muchas veces, no han reaccionado en el veterinario y se han olvidado de pedir las cenizas, por ejemplo, ¿no? Os pongo este ejemplo. Y luego, cuando está pasando su duelo y está fatal, de repente alguien le dice, ay, ¿no que te quedaste con las cenizas? Ah, yo es que sí que tengo las cenizas de mis peludos, tal, no sé qué raro que no te las quedaras si lo querías tanto, ¿no? Y esa persona luego pasar meses machacándose, ¿por qué me quedé en shock? ¿Por qué no pedí las cenizas? Es que no sé qué me pasó, me bloqueé, no me acordé, ¿por qué hice esto? ¿Por qué seguramente mi animal cree que no le quiero? Porque... Y todo ha venido del comentario de la vecina que no sabe ni por lo que estás pasando, ¿no? Y que se mete a opinar. Por eso es muy importante, como decíamos, el ser buena conmigo misma. Porque al final venimos aquí con nosotras y nos vamos con nosotras. Y nosotras decidimos si pasamos toda la vida con nuestra mejor amiga o con nuestra peor enemiga, ¿no? Y por desgracia, para enemigos y para comentarios, pues ya hay mucha gente por ahí. Así que tenemos que intentar nosotros decir, bueno, como decíamos antes, ¿no? Hice lo que pude, quizá me bloqueé en ese momento, no me había preparado, nadie me había preparado para vivirlo, estaba perdiendo a mi hijo entre mis brazos y es normal que me pueda bloquear y que se me pueda olvidar algo como pedir las cenizas y que luego, cuando el shock se pase, me venga a la mente, ¿no? Como decimos, hay miles de culpas por todo lo que nos podemos imaginar. Y yo creo que simplemente la culpa es el abrir la mano y soltar y decir, hice lo mejor que pude, quizá no fue perfecto, quizás sí, quizá nunca sabré qué habría pasado si hubiera hecho otra cosa, pero suelto y acepto que esto es lo que he vivido. Y como decíamos antes, que además lo he vivido por algo. Y aquí había también alguna enseñanza, ¿no? Y sí, es difícil. Esperemos que la gente se vaya concienciando del duelo animal y vaya teniendo un poco más de empatía. Totalmente. Creo que esa es la palabra clave de todo esto, empatía, el poder ponerse en los zapatos de la otra persona. Nunca sabemos lo que está viviendo la otra persona, sea en un duelo o sea en cualquier situación de la vida. Lo que vemos o conocemos de las personas es algo mínimo y siempre suponemos, y la suposición es como horrible a la hora de juzgar, porque en realidad no es cierto todo lo que suponemos. Así que creo que siempre tenemos que tener la empatía por delante antes de hacer cualquier comentario, sea por redes sociales o en persona, a una amiga o a alguna persona, y saber que siempre hay sentimientos y vivencias diferentes en cada una de las personas. Y Laura, estamos demasiado agradecidas porque, como lo dijiste al principio, esto es un tema tabú. En general el duelo, sea el duelo animal o el duelo por una persona humana, pero sobre todo más por el duelo, pues por el animal, porque pues muchas personas no lo logran entender y sin duda
aprender sobre la muerte, como lo mencionabas en el libro, nos ayuda a tener muchísimas herramientas para cuando tengamos que vivir esa experiencia, que es algo que todos vamos a vivir. No podemos estar con miedo a ese proceso, que es algo natural de la vida. Sí, fijaos que lo que hablamos de aprender sobre la muerte, que es tan importante. Yo hace poquito, un mes, no sé si llegará un mes, creo que no, hemos adoptado un nuevo miembro de la familia y es un perrito senior, es un perrito mayor, y yo jamás me habría imaginado que yo iba a poder adoptar a un abuelete. O sea, yo veía a esta gente que adoptaba abuelitos o perritos muy mayores que les quedaba poco tiempo de vida, entre comillas, ¿no? Porque nunca lo podemos saber, y yo pensaba, ¡buah! O sea, esta gente es de otro nivel. Yo no puedo llegar a ese nivel porque yo estaría sufriendo, estaría ya pensando cuánto tiempo le queda. Para mí, hacer las paces con la muerte me ha dado también la posibilidad de eso. Ahora sé que a cualquiera nos puede pasar algo. Bueno, ya sabéis porque lo cuento en mi libro Cuando ya no estás. Yo adopté a un perrito y solo estuvo 2 meses en casa antes de irse por un accidente. Acompaño todos los días a personas con perritos súper jóvenes de 1 año, de 3, de meses. Y te das cuenta de que la vida es un regalo para todos. Cada día es un regalo. No puedes saber cuánto va a vivir un animal, una persona. Y eso también me ha dado la libertad de ver a este animal que era mayor y que lo necesitaba, sentir, porque además yo sentí que era una señal, que tenía que adoptarlo, y poder decir tranquilamente, sin angustia, voy a adoptarlo. No sé si va a estar meses, 1 año o 2 años, pero es que me da igual. Es que cada día que esté aquí va a ser un tesoro y lo vamos a disfrutar. Por un lado, teniendo la muerte presente, o sea, sabemos que cada día puede ser el último para todos, pero por otro lado, sin tenerle miedo. Porque sé que le voy a dar todo el amor que pueda, sé que el día que se vaya lo voy a pasar mal. Bueno, no lleva 1 mes en mi casa y yo ya le quiero con todo mi corazón, ya lo imagináis, ¿no? Pero el día que se vaya, yo sé que aunque llore, voy a estar tranquila. Sé que lo voy a reubicar en mi corazón, como he hecho con todos mis hijos, que ya no están, y sé que voy a seguir adelante. No tengo ganas, ¿no?, de que llegue ese momento, pero tampoco le tengo miedo o terror como le tenía antes. O sea, no quiero que el dolor al duelo me haga cerrar el corazón, como decíais vosotras también, ¿no? Sino seguir abriéndolo y seguir teniendo cada vez más huellitas dentro del corazón de más peludos o emplumados, como en mi caso que también tengo un loro, ser capaz de amarlos, ¿no? Y no tener miedo. Así que nada, quería también contarlo porque es tan importante hacer las paces con la muerte, no solo por nuestros animales, sino por, como decíais, ¿no? El día de mañana quiero adoptar, ay no, es que se pasa mal, o esta serie de cosas. Sí, se pasa mal, pero es el precio que pagamos por el amor. O sea, la única forma es irnos a una cabaña en el campo y no amar a nadie, y es la única forma de no pasar un duelo, ¿no? Pero es muy bonito poder hacer todos estos momentos tesoros, como decíamos antes. Yo ahora estoy haciendo un montón con mi viejito, todos los días, vamos, lo beso, le morreo, le hago de todo, y decir, bueno, el día que se vaya, se va a ir con un montón de besos, con un montón de abrazos y con un montón de cosas bonitas vividas. También siento que, bueno, felicitaciones por tu nuevo integrante. Gracias. Nosotras también adoptamos a un bebé después de la partida de Astro y ha sido una locura total. En nuestro caso fue un bebé, pero siento que el tema de adoptar gatitos o perritos mayores también es como un tabú, no sé, como que la gente igual no los adopta mucho porque piensan de una en que ya van a morir o que ya están enfermos o que tienen, entre comillas, malas mañas, malas costumbres. Y siento que está todo mal. Primero porque que adoptemos a un bebé no nos asegura que va a vivir mucho tiempo, porque, bueno, la vida es tan frágil que hoy, como lo has dicho muchas veces, hoy estamos y mañana no. Incluso ese perrito podría vivir mucho más que un gatito bebé, por ejemplo, o un perrito bebé. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero siempre está como eso de que el amor siempre va a ser más fuerte y más importante que cualquier otra cosa. Justamente hay una frase de tu libro que pues todo el libro nos encanta, pero hay una frase en especial que quiero leer, que dice: el amor lo es todo, el amor lo puede todo, el amor es la razón por la que existimos y es lo único que quedará cuando nos vayamos, y a su vez lo único que debería quedar cuando nuestros seres queridos se marchen. Esa frase me parece
demasiado hermosa. En sí todo el libro pues habla mucho del amor y en realidad eso es lo que deberíamos promover y tener siempre en nuestra vida en general, no solamente con nuestros compañeros animales, pero o sea que todo se base en amor, debería serlo pues como uno debería vivir siempre. Tal cual. Yo creo que debería ser la base de todo, pero es que encima si hablamos de animales, es que hablamos de amor incondicional. O sea, es que el amor es en mayúsculas, subrayado y en negrita, o sea, el superamor. Bueno, Laura, queremos implementar como una dinámica con todos nuestros invitados en el podcast, que es sacarles una carta de este oráculo gatuno, que básicamente te da un mensaje de sabiduría de gato para cualquier cosa, puede ser, digamos, para tu día de hoy o mañana, por lo que ya es de noche allí. Sí. Pero, bueno, quería sacarte alguna carta al azar y ver si resuenas con el mensaje. Me parecen cartas muy bonitas. No es brujería ni nada de eso, no te preocupes. No pasa nada. Yo ya estoy a otro nivel también, estoy muy bruja también. No, el tema del oráculo es simplemente como, no sé, el azar, un mensaje del universo, es una forma de conectar con los mensajes que el universo tiene para ti. Y este oráculo especialmente es de gatitos, entonces Qué guay. traigo mensajes gatunos, sí. Entonces, bueno, yo aquí voy a pensar en ti y voy a sacar una carta. ¡Ay, genial! ¡Qué ganas! Bueno, a ver. Mira lo que dice: no te metas conmigo. Ya te voy a leer lo que significa. Es un gatito erizado. No te metas conmigo, modo defensa. Cuando un gato se eriza y arquea su lomo, está diciendo: estoy preparado para defenderme. El objetivo es aparentar mayor tamaño frente a su enemigo. En cambio, si tiene miedo, su actitud es evitativa. Se encoge y se esconde. Las señales pueden ser sutiles, con una sacudida de la cola, una mirada de soslayo o un leve aplanamiento de las orejas pueden indicar que nuestras caricias lo incomodan. Lo que significa la carta: es momento de que te conozcan enojada, basta de dejar las cosas pasar, de contar hasta 10 y de mirar a un costado para evitar el conflicto, que el mundo se entere que estás preparada para defenderte. Bueno, me viene... es que si te lo digo no te lo crees, porque yo no me enfado nunca, además huyo, ¿no? Huyo un poco de, ¿sabes? Modo, ¿cómo era? Modo defensa, no, modo el de bajar las orejas e irme para otro lado. Y justo esta semana he tenido que erizarme y yo creo que te podría decir de las primeras veces en mi vida que he tenido que decir: hasta aquí he llegado, o sacar los dientes, ¿no? Decimos aquí también. Así que me viene súper bien, porque estoy en proceso de aprender a defenderme. Vaya. Bueno, interesante. Sí, sí. Bueno, quiero que sepas que eres la primera invitada a quien le sacamos una carta, así que, bueno, eres Qué afortunada. guay. Un honor para mí, de verdad. Bueno, Laura, muchas gracias por el espacio, por este episodio tan largo. Perdón que sea tan largo, pero creo que teníamos muchas cosas por hablar y tú tienes mucho conocimiento de este tema y queríamos sacarle el máximo provecho. Estamos muy agradecidas contigo por compartirlo, por ser tan abierta a hablar de este tema. Agradecemos mucho que seas una embajadora del duelo animal, porque sé que como a nosotras, a muchas personas le habrás cambiado la vida. Y bueno, seguiremos leyendo todos los libros que tengas pendientes. Por aquí ya tienes unas fieles lectoras. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotras por dar espacio al duelo animal, porque como antes habéis dicho, es un tema tabú, es un tema que no gusta. De hecho, a veces pues otras personas me dicen en plan: ay, es que te quiero entrevistar pero me da cosa, porque no sé si a mi audiencia le va a gustar el tema, es muy triste. Y a mí me da pena, ¿no? Porque es algo que todos los que amamos a los animales lo necesitamos.
los duelos, las despedidas, todo sería diferente si nos preparáramos para ello. Entonces no puedo más que agradeceros un montón que le hayáis dado visibilidad al duelo animal. Os lo agradezco a vosotras, se lo agradezco también a Orión. Creo que, como hemos dicho antes, todo pasa por algo y creo que también todo lo que os ha pasado os ha llevado a un punto, ¿no?, en el camino, como decís antes, a tener una comunidad súper bonita, a tener una comunidad donde se valora el amor a los animales y también ahora pues el duelo de los animales, ¿no? Sí, totalmente. Y también, bueno, como decía Aleja, gracias a esa comunidad también te conocimos. Incluso una chica nos había dicho como que nos iba a enviar tu libro y nosotras como, ya lo tenemos. Entonces siento que ya está siendo también muy presente en la vida de todas las personas que amamos a los animales y que alguna vez hemos pasado por esto. Entonces, bueno, gracias por tomar la valentía de publicar tus libros, porque aquí cuentas que fue también una odisea para ti aceptarlo y publicarlo, pero pues lo agradezco muchísimo porque sin estos libros creo que no hubiésemos sido capaces de entender nuestro duelo de la forma en la que hoy lo entendemos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotras. Ah, sí. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, pues estoy en Instagram como es @esperamenearcoiris, que es el nombre del primer libro, y tengo la página web y mi proyecto se llama Huella Emocional, huellaemocional.es, y en YouTube también Huella Emocional. Listo. Y voy a poner en la descripción de este episodio los enlaces de Amazon para que las personas puedan conseguir tus libros, porque siento que este podría ser el mejor regalo si no sabes qué decirle a tu amigo, amiga, familiar que está pasando por un duelo animal. No tienes que decir nada, pero creo que con obsequiarle este libro o cualquiera de los libros de Laura es más que suficiente y sería como la mejor ayuda que podrías darle. O así lo siento yo, esto fue como un regalo para nosotras. Entonces les voy a dejar como los enlaces tanto a sus redes sociales como a la compra de sus libros. Aunque también en Colombia los pueden encontrar por Busca Libre, para que sepan. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias. No, gracias a ti. No, Laura, de verdad que es un honor para nosotras que estés acá, que hayas sacado el tiempo y el espacio para poder acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo grande. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Siento que hemos aprendido muchísimo. Para nosotras es un sueño haber podido hablar de este tema con alguien tan tesa como es Laura. Así que esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que se sientan un poco acompañados si están pasando por un proceso de duelo, y también que entiendan un poco lo que están sintiendo, porque creo que ese es el propósito de este episodio. O si conocen a alguien que esté pasando por el proceso de duelo y no saben qué decir, yo siento que también este episodio la podría ayudar muchísimo o lo podría ayudar muchísimo, porque es como toda la información que nos gustaría haber sabido hace 2 duelos. Entonces, este libro es terapia sin duda. De verdad que es amor puro y te ayuda a entender, como pues ha dicho Mai, todos los procesos del duelo, todos los procesos son diferentes. Así que si tienen la oportunidad de comprar este libro o cualquier libro de Laura, de verdad de corazón se los recomendamos porque, como dije, son terapia pura. totalmente. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Este episodio es un poco más largo de lo normal, pero es porque teníamos muchísimo para hablar y esperamos que si hayan llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo, especialmente a quien pueda estar atravesando por un duelo en este momento, y si no, pues a todas las personas que ahora le tengan un poco menos de miedo a ese momento en el que sus compañeros animales van a partir, porque muchas veces el miedo nos nubla el presente y bueno, ya sabemos que es más importante vivir el presente que pensar siempre en el que va a pasar, y realmente va a pasar en algún momento, no lo podemos evitar. Igual nunca sabemos ni siquiera si seremos nosotras. O sea, espero que no. Sí, obviamente. Pero bueno, muchas gracias a todos y les deseamos un lindo día, noche, mañana, lo que sea donde estén en este momento. Los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.